Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Casi Inge. El día de hoy estaremos comenzando con un nuevo curso llamado Ecuaciones Diferenciales. Y bueno, como ya se los comenté, estaremos comenzando con un nuevo curso llamado Ecuaciones Diferenciales. Antes de comenzar este curso, les quiero dar a aclarar lo que nosotros vamos a estar viendo en este curso de ecuaciones diferenciales. Básicamente, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una función desconocida respecto a una o más variables independientes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso nosotros vamos a estar teniendo ecuaciones diferenciales de diferente orden. ¿Cómo saber qué orden tiene una ecuación diferencial? El orden va a ser el mayor número del grado de la derivada que tenga nuestra función. Es decir, en este caso nosotros tenemos aquí una derivada que es de y con respecto a de x. Dicha derivada se puede expresar como y', ¿estamos de acuerdo? Y al tener solo ser y' o la primera derivada de y es de grado 1. Si tuviéramos una x elevada con su segunda derivada, esta sería de grado 2 y así lo vamos a estar llevando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este curso de ecuaciones diferenciales? Que para resolver las ecuaciones diferenciales hay diferentes métodos. Ojo, una ecuación diferencial se puede resolver por un solo método, lo podemos resolver por diferentes métodos, ¿de acuerdo? Entonces es por ello que vamos a estar recabando cada uno de los métodos. Va a llegar el caso en el que ustedes tengan que identificar por cuál método tienen que resolver su ecuación diferencial. Pero si ustedes lo resuelven por un método o por otro, pudieran ustedes verificar a partir de una serie de requerimientos que se tiene que hacer para cumplir que esa ecuación diferencial se pueda resolver por ese método. En este caso, vamos a nosotros a ver el primer tipo de ecuación diferencial que vamos a estar manejando, el primer método, que es el método de separación de variables o también llamado variables separables, en el cual si una ecuación diferencial, la cual también podemos llamar EDO en mayúsculas, debe estar en cualquiera de las siguientes formas. Dice que es de variables separables, es decir, ¿cuáles son de las siguientes formas? Si nosotros tenemos una ecuación diferencial expresada de la siguiente manera, vamos a tener diferentes casos de alguna de estas dos formas. Estas son unas de las formas básicas. De igual forma tenemos más maneras en las cuales nosotros podemos encontrarnos una ecuación que se resuelva por este método, pero comprendiendo cómo se expresan de esta forma, podemos identificar los demás métodos sin ningún problema. ¿A qué nos referimos en este caso? Que cuando nosotros tenemos variables separables es porque básicamente, como yo lo denoto, es que tenemos nuestro diferencial de un lado y del otro lado podemos tener la función que rige x y que la función que rige allí. Vamos a observar que en nuestras ecuaciones diferenciales podemos tener variables tanto x, tanto variables como y. Entonces tenemos una f de x y una g de x. Igual tenemos nuestro diferencial y tenemos un cociente tanto de f de x como g de x o g de x por f de x. No solo es de esta manera, sino que también podemos tener expresadas de diferente forma, es decir, como que si nosotros despejáramos esta forma, multiplicar de y por g de x y de x por f de x. Aquí es y, estas son y's. Aquí cometí un pequeño errorcito donde tenemos las g's, son g de y, listo. Y multiplicándolas, no solo tienen que estar de un lado al otro como aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser separar las variables y dejarlos de que básicamente dejarlas de alguna de estas dos formas. Es por eso que yo les decía que son la forma básica en la cual podemos encontrar nuestra ecuación diferencial. Es decir, que nosotros tenemos que llevar nuestra ecuación diferencial de esto a convertirlo en algo como esto. Ahora bien, para resolver una ecuación diferencial por variables separables o por cualquier método, es recomendable que ustedes sigan una metodología para resolverla. En este caso, la metodología que yo sigo consta de 4 pasos. Primer paso es verificar que sea una ecuación diferencial resolvible por variables separables. Entonces vamos a colocar paso número 1 y lo colocamos aquí. Punto número 1, ¿qué vamos a hacer? Verificar. ¿Cómo vamos a saber que vamos a poder hacer esto? Pues simple y sencillamente vamos a dejarlo de la forma en la que yo les comento. Vamos a dejar nuestro diferencial de este lado de y sobre dx, que va a ser igual a que a y cuadrada menos 1 y todo esto elevado a las 3 medios.
esto que tenemos aquí, que está multiplicando, lo pasamos de este lado dividiendo para no dejar nuestro diferencial solo del lado izquierdo de la igualdad. Otra cosa, en las ecuaciones diferenciales siempre vamos a tener una igualdad. ¿Por qué? Porque es una ecuación, como su nombre lo dice. Diferenciales porque siempre vamos a encontrar un diferencial. Ahora, ustedes pueden ver aquí de y sobre dx, es lo mismo tener una y prima, por eso no existe problema si ustedes lo quieren dejar así, pero lo más conveniente si ustedes tienen y prima aquí es expresarlo como de y sobre dx. ¿Por qué? Porque es el siguiente paso que vamos a estar haciendo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar aquí a dejarlo de la forma de x por f de x y de y por g de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar una pequeña, vamos a decirlo, factorización en lo que tenemos de este lado para dar el siguiente paso en el número 2, que va a ser separar, poder tener un proceso más claro. Entonces por eso colocamos un por lo tanto. Esto que estamos haciendo lo estamos haciendo más que nada por metodología o por explicar de dónde vienen las cosas. En un futuro, cuando ya tengamos más práctica resolviendo este tipo de ejercicios, el hecho de hacer estas separaciones ya va a ir implícita o en este paso aquí al inicio o en el siguiente paso para irnos ahorrando como pasos, vaya, y ya no tener que ir escribiendo y reescribiendo. Entonces, esto solo para ejemplificación, estos primeros ejercicios en cada uno de los métodos vamos a ir haciendo lo mismo. Entonces, estamos de acuerdo que esto y esto es lo mismo, porque la multiplicación de fracciones se hace de forma directa. 1 por esto que tenemos aquí nos da esto, y x cuadrada por y nos da esto. Lo único que hicimos fue factorizar. Lo factorizamos ¿para qué? Para poder separar en lo que yo les comentaba. Aquí ya vamos a tener una f de x, vamos a colocar aquí que esta va a ser nuestra f de x y este que tenemos acá va a ser nuestra g de x. Ahora, una vez que hicimos esto y ya separamos tanto en f de x como en g de x, vamos a ir al punto número 2, en el cual consiste en separar nuestras variables, ¿de acuerdo? Vamos a decir, pero ya tienes separadas las variables, las separaste en f de x y en g de x. No. El siguiente paso donde nosotros separamos las variables es separar tanto la función f de x con su diferencial correspondiente. Es decir, f de x la vamos a dejar expresada con dx y el g de y, perdón, aquí también es g de y, lo vamos a dejar acompañado de su dy. ¿De acuerdo? Buscando siempre una equivalencia entre cada una de las variables. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí, como tenemos una igualdad, debemos de tener y como consejo empezar a manejar lo que es el despeje de variables, porque en ecuaciones diferenciales, más allá de la integración, que muchas de las veces las integrales son sencillas, el despeje de las variables es lo que más se complica en la mayoría de los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto que tenemos aquí, g de x, lo tenemos que pasar acá multiplicando a dy, y este de x debemos de pasarlo multiplicando para acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a obtener el dy. Primero vamos a pasar esto. Si esta función g de y la pasamos para acá, va a pasar este multiplicando y este dividiendo. Entonces nos va a quedar y sobre y cuadrada menos 1 elevado a la 3 medios multiplicando a dy. Va a ser igual a que tenemos 1 sobre x cuadrada y este de x que estaba dividiendo lo pasamos multiplicando y ya. ¿Ves lo que hicimos? Esta parte lo pasamos, por decirlo, con su función inversa del otro lado de la igualdad, y este de x que tenemos aquí dividiendo lo pasamos multiplicando. Y vamos a observar que del lado izquierdo tenemos que dejar las variables en función de y del lado derecho las variables en función de x, es lo más recomendable. Entonces, una vez que hicimos esto, ya tenemos este despeje. Vean, desde este punto empezamos a hacer despejes y eso que todavía no terminamos nuestra ecuación diferencial. Entonces, vamos a pasar con el siguiente paso. En el siguiente paso es un proceso en el cual nosotros ya hemos manejado, tenemos un curso aquí en el canal de resolver
las integrales que tanto nos gustan. Entonces, pero van a decir, ¿cuáles integrales? Recordemos que aquí tenemos un diferencial y los diferenciales, ¿cómo se eliminan? Con su función contraria o superación contraria de una derivada es una integral. Por algo las integrales también se llaman antiderivadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cada una de estas dos funciones que tenemos aquí, vamos a comenzar a integrarlas. ¿Y cómo? Pues solo vamos a colocar nuestra integral. Integral de y sobre y cuadrada menos 1 elevado a la 3 medios por el diferencial de y. Es por eso que necesitamos nuestros diferenciales bien colocados. Y es igual a la integral de 1 sobre x cuadrada por dx. Listo. Tenemos esas dos integrales ahí listas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para integrarlas, más allá pueden decir, esta integral se ve muy complicada, pero no, la vamos a colocar de forma en que podamos resolverla muy fácilmente. Y listo, ahora las colocamos de esta forma y ya podemos resolverlas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Teníamos en la parte de abajo de nuestra fracción elevado a la 3 medios, pero si lo pasamos a el denominador, ¿qué pasa? Pasa con el signo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, si lo teníamos positivo, pasa negativo. Y de igual forma pasa con nuestra variable en función de x. Y entonces ya lo único que nos queda es resolver nuestro numerador, pasan con signo contrario. Ahora, lo único que vamos a resolver va a ser resolver utilizando sustitución. Yo creo que la resolución de estas integrales ya va a ser más que trámite. ¿Por qué? Porque es una integral muy fácil. Utilizamos sustitución y aquí ponemos que u, vamos a ponerlo aquí chiquito, para que si quieren resolver la integral va a ser igual a y cuadrada menos 1. Derivamos, realizamos sustituciones y acá es una x a la n, es una integral muy sencilla. Lo que queremos ver ya básicamente en este primer video no es resolución de integrales, sino es resolución de ecuaciones diferenciales. Necesitamos primero seguir o entender la metodología y después las integrales vendrán para resolverse. Vamos a tener muchísimas integrales por resolver. Entonces les dejo que resuelvan esta integral y les pongo el resultado a continuación. Y listo, esta es la resolución o es el resultado de realizar estas integrales. Ahora recordemos que estamos realizando dos integrales. Cuando nosotros terminamos una integral indefinida, ¿qué era lo que pasaba? Que colocamos nuestra constante c, ¿verdad? Pero en este caso, como tenemos dos integrales, entonces a la integral resuelta en función de y le sumamos una constante 1 y a la función en x a su resultado le colocamos una constante 2, que esto lo podemos convertir en lo siguiente, es decir, colocar esa tanto c1 como c2 en una sola constante, vamos a decirlo en una c mayúscula, una c más grande. Y entonces, ¿qué es lo que pasamos? Que esta más c la pasamos del lado derecho restando y nos queda menos c1. Y entonces esta tanto c2 como c1 la convertimos en una c grandota, podemos así decirlo. Y entonces nuestro resultado de nuestra integral va a ser menos y cuadrada menos 1 elevado a la menos 1 medio, va a ser igual a menos x elevado a la menos 1 más c, nuestra c grande. Ahora, en este primer método para resolver nuestras ecuaciones diferenciales, el valor de c es irrelevante. Va a haber otro método en el cual, aparte de esto, vamos a tener que encontrar el valor de c en nuestra ecuación diferencial. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Veamos que tenemos unas funciones que están las dos siendo multiplicadas por un menos, tanto aquí como aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo esto, tanto aquí como aquí, por un menos 1. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que nuestro proceso ya se convierta de aspecto positivo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a pasar al último punto en el cual estamos presentando nuestro resultado. Entonces, punto 4, presentamos nuestro resultado. Entonces, al multiplicar esto por menos se hace positivo y nos queda que es y cuadrada menos 1 elevado a la menos 1 medio va a ser igual a x a la menos 1 más c. Los signos no afectan a nuestra constante de integración.
va a haber muchas operaciones que no afectan nuestra constante de integración. Entonces ya lo tenemos así. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Básicamente, y como consejo, es lo que les decía, necesitamos que aprender a despejar. Necesitamos nuestros cursos de álgebra. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que despejar la variable y, dejar todo en función de y. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el recíproco a cada uno de nuestros miembros de nuestra ecuación porque tenemos la igualdad. Entonces, es decir, vamos a colocarlo de otro color para que se distinga. Azul. Vamos a poner aquí entre corchetes. Lo vamos a estar multiplicando por -1 y a este de acá también por un -1 para que los exponentes se conviertan positivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, entonces continuamos. Y entonces al aplicar el recíproco, estos exponentes se convierten en positivo y nos queda que va a ser y cuadrada menos 1 elevado a la 1 medio va a ser igual a x más c. Ahora, ¿por qué aplicamos el recíproco? Porque en ambos miembros de nuestra ecuación tenemos exponentes negativos. Ahora, si tú lo aplicas y aquí no tiene este exponente negativo, se te va a hacer negativo y lo vas a tener que poner una fracción en el denominador nuestra x y va a ser un proceso, un despapalle muy grande que queremos evitar. Entonces para ello es donde tenemos que aplicar todo lo que sabemos de álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este punto? Vamos a reordenar términos y vamos a colocar lo siguiente. Esta x ya no la vamos a tener así. Para una mejor manera la vamos a colocar como 1 sobre x a la menos 1 más c. Recordemos que los exponentes no afectan a nuestra constante de integración. Ahora, como queremos despejar y, esto lo vamos a elevar al cuadrado y si es una igualdad tenemos que aplicar lo mismo para el otro término de nuestra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta raíz se va a eliminar con este cuadrado y nos va a quedar y cuadrada menos 1 que va a ser igual a 1 al cuadrado, pues es 1 sobre x a la menos 1 más c y esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, veamos, se nos está simplificando muy bien nuestra ecuación diferencial. Sigamos. Este menos 1 que tenemos aquí lo pasamos del otro lado sumando. Entonces va a ser y cuadrada va a ser igual a 1 sobre x a la menos 1 más c al cuadrado y este menos se convierte en más 1, ¿de acuerdo? Y queda expresado de esa forma. Ahora, lo único que nos resta ya es realizar un pequeño ajuste aquí, uno de los que ya conocemos, cómo eliminamos un cuadrado con su función inversa, una raíz cuadrada. Entonces aplicamos una raíz cuadrada aquí y otra raíz cuadrada por acá. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar el resultado final de nuestra ecuación diferencial. Y vamos a tener nuestra solución general. Entonces, este cuadrado se nos elimina con esta raíz y nos queda que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre x a la menos 1 más c al cuadrado más 1. Y esto que tenemos aquí va a ser la solución general a nuestra ecuación diferencial. Veamos que es un proceso largo, o no tan largo sino más tedioso, en el cual tenemos que aplicar muchos procesos. Entonces, es por ello que les digo que con la práctica vamos a estar nosotros simplificando más pasos. En este caso, la solución a esta ecuación diferencial fue esta, en la que lleva a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre x a la menos 1 más nuestra constante de integración elevado al cuadrado y todo más 1. Y listo. Así que ha resuelto nuestra ecuación diferencial. Y bueno, si este video te fue de mucho y te sirvió mucho, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal, ya que eso nos ayudará a crecer como comunidad y poder ayudar a los demás, así como te ayudamos a ti. Y bueno, nos vemos en un nuevo video en Casi Inge.